Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 101. Temo que no esté a la altura. Después de salir del instituto de investigación, Jin-dong fue directamente a la residencia de la familia Jin. Esa era una cita que ya había acordado con el anciano Jin. En ese momento, la familia Jin llevaba días sumida en el caos. Jin-dong no había aparecido en 3 días, y Jin-tisen había movilizado a personas para buscarla cuidadosamente. Si Jin-dong no hubiera pedido permiso de forma voluntaria, probablemente ya habrían recurrido a la policía. Por eso, cuando Jin-dong apareció en la residencia Jin, la noticia llegó de inmediato a oídos del anciano Jin. El anciano salió apoyándose en un bastón. Al ver que el bastón apenas tocaba el suelo, Jin-dong comprendió que su recuperación era mejor de lo que había imaginado. El anciano Jin sopló la barba y la miró fijamente. ¿Dónde has estado? Jin-dong respondió con calma. Tuve un asunto urgente. Pedí permiso. En ese momento, la anciana Jin apareció, apartó al anciano y se acercó rápidamente a Jin-dong, observándola de arriba abajo. Mi pequeña, solo han pasado 3 días y ya estás más delgada. Luego giró la cabeza y fulminó con la mirada al anciano Jin. Nada más llegar y ya estás armando escándalo. ¿Y si asustas a mi niña? ¿Qué vamos a hacer entonces? Por fin había regresado, y casi la espantaban de nuevo. Jin-dong quedó sin palabras. El anciano Jin también. Jin-dong sabía que el anciano estaba preocupado. No era que hubiera desaparecido a propósito, sino que la situación era urgente y no había podido atenderlo todo. En ese momento, una figura elegante apareció en su campo de visión. Jin-dong levantó la mirada y vio a una mujer de unos 25 o 26 años, de rasgos delicados y temperamento apacible. Sus cejas tenían cierto parecido con las de Jin-dong. Era Jin Yue-jun, la hija adoptiva del matrimonio Jin, y tía de Jin Ziting y los demás, aunque en realidad era más joven que Jin Zisen. Papá, mamá, ¿esta es Dong-dong? Preguntó Jin Yue-jun. La anciana Jin tomó la mano de Jin-dong y sonrió. Sí, esta es Jin-dong, mi querida nieta. Ven, Dong-dong, esta es tu tía, Jin Yue-jun. Al escuchar expresiones como Dong-dong y mi pequeña, la comisura de los labios de Jin-dong se contrajo levemente. No estaba acostumbrada a ese trato. Tenía mucho que ver con su edad mental y con las decisiones que había tomado durante tantos años. Levantó la mirada hacia Jin Yue-jun. Al ver que ella le sonreía, asintió ligeramente, pero no habló. Jin Yue-jun bajó los escalones, se acercó y tomó a Jin-dong del brazo. Luego sonrió a la anciana Jin. Mamá, ¿no crees que Dong-dong se parece un poco a mí? Jin-dong retiró suavemente la mano. Dicen que me parezco mucho a mi madre. La sonrisa de Jin Yue-jun se volvió un poco rígida. Al pensar en su hija, la anciana Jin perdió de pronto el ánimo y dijo. Dong-dong, sube a probarte los vestidos. Esta noche hay un banquete. Jin Yue-jun volvió a sonreír y dijo a Jin-dong. He preparado varios vestidos para ti. Mira cuál te gusta más. Dicho esto, la tomó del brazo y la llevó escaleras arriba. El anciano y la anciana Jin se miraron, suspiraron suavemente y entraron a la casa. Esta vez, solo 4 personas acompañarían al anciano Jin al banquete. El matrimonio mayor, Jin Tisen y Jin-dong. Eso ya había provocado muchos comentarios. Jin-dong era, al fin y al cabo, alguien que había crecido fuera. Aunque llevara el apellido Jin y fuera nieta directa, muchos pensaban que no tenía derecho a asistir al banquete junto a los 2 ancianos. Denki y su esposo, Jin Shujie, iban sentados en el segundo coche. Ella miró el vehículo de delante, donde la niña recién reconocida viajaba junto al anciano Jin. Esposo, ¿crees que esa niña estará nerviosa? Preguntó Denki. No lo sé, respondió Jin Shujie con expresión seria. Denki suspiró. Ha crecido tantos años lejos, entre familias influyentes. Me temo que su educación y sus modales no sean los adecuados. Estoy un poco preocupada por ella.
Mientras hablaba, levantó la vista y observó a su esposo de reojo. En el fondo, incluso una nieta de la familia Jin necesitaba ser educada antes de ser presentada ante los demás. Un banquete a ese nivel y de verdad no temían que hiciera el ridículo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 102. También está él aquí. Un banquete a nivel era organizado conjuntamente por las 4 grandes familias de Pekín. Denki no podía entender qué estaba pensando el anciano Jin al presentar a Jingdong en una ocasión tan importante. Había muchas formas de anunciar su identidad. En su opinión, el anciano había elegido, sin duda, una de las más inapropiadas y anticuadas. Denki estaba descontenta con el anciano por Jingdong, y aún más descontenta con la forma en que la estaba tratando. Su hijo, Jin Ziyuan, era el nieto mayor. Si se iba a entrar en contacto con empresas del nivel de Backlight y Warm Winter, debería haber sido Jin Ziyuan quien asistiera, no Jin Zisen. Pero Denki no se atrevía a decirlo en voz alta. Después de todo, quien tenía la última palabra en la familia Jin seguía siendo el anciano. Jin Shujie, en cambio, no prestaba atención a esos detalles. Estaba concentrado en asuntos de negocios y no notó el estado de ánimo de su esposa. Cuando lleguemos al banquete, observa la situación, dijo con calma. Backlight y Warm Winter entrarán al mercado chino al mismo tiempo. Habrá competencia. Todavía no está claro quién ganará. Al relacionarnos con la gente, seamos prudentes. Es decir, no tomar partido demasiado pronto. Denki asintió. Muy pronto, el grupo llegó al lugar del evento. El enorme recinto estaba lleno de coches de lujo. Las personas que descendían de ellos vestían trajes elegantes. La extravagancia y la compostura refinada dejaban en claro su excelente origen. Las personas que podían asistir a ese banquete eran, sin excepción, figuras destacadas de la capital. Que la familia Chen pudiera entrar a un lugar así era, sin duda, algo excepcional. Chen Nanan observó la magnificencia frente a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Poder entrar y salir de un banquete como ese era su mayor aspiración. Representaba una identidad noble, poder económico y estatus en la alta sociedad. Se obligó a parecer tranquila, pero nunca había asistido a un evento de tal nivel. En pequeños detalles, su nerviosismo seguía siendo evidente, y no lograba relajarse por completo. Eso, a los ojos de las verdaderas damas de sociedad, no era más que vulgaridad. Una chica así no era digna de ser presentada en público. El anciano Jin y los demás entraron primero. Fueron recibidos especialmente, ya que debían reunirse con varias familias importantes. Por ese motivo, no podían llevar a Jingdong con ellos. Le pidieron a Jin Zisen que la acompañara. El anciano estaba tranquilo al dejarla con Jin Zisen. Era una persona confiable. Jin Zisen miró a Jingdong. Ella llevaba un vestido de gasa color amarillo claro, delicado y apropiado para su edad. Resaltaba su belleza natural. Jingdong estaba allí de pie, como un hada que había caído por error en el mundo mortal. Su rostro era sereno, su temperamento tranquilo, y con solo una mirada captaba la atención de los demás. Jin Zisen arqueó ligeramente las cejas. No esperaba que Jingdong fuera tan deslumbrante bajo la luz del salón. Realmente era imposible ignorarla. ¿Quieres comer algo? ¿Puedo traértelo?, preguntó Jin Zisen con voz suave. Si quiero comer, puedo hacerlo yo misma. Ve y atiende tus asuntos, respondió Jingdong. Jin Zisen no insistió. Vio que algunas personas se acercaban. Eran socios cercanos y empresarios. Segundo joven maestro Jin, qué gusto verlo. Hola, señor Wu. El visitante era un empresario importante. Jin Zisen intercambió algunas palabras con él, pero el rabillo de su ojo nunca se apartó de Jingdong. Al ver que se acercaban más personas con copas de vino, Jingdong señaló discretamente a Jin Zisen y luego al balcón semicircular que no estaba muy lejos. Jin Zisen miró en esa dirección y asintió.
Pensó que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente. Hindon caminó hacia el balcón. Mientras avanzaba, sus ojos recorrieron el salón y de pronto se detuvieron. Su expresión cambió levemente. Esa figura ahí, ¿era Feng Shi? Solo personas con cierto poder y estatus familiar podían asistir a ese banquete. ¿Por qué él estaba allí? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 103. Indigno de llevar el apellido. Hindon conocía la posición de Feng Shi dentro de la familia Feng. Había escuchado que su situación allí no era muy diferente a la que ella tuvo en la familia Chen. Incluso la familia Feng no estaba dispuesta a reconocer a ese descendiente. Entonces, ¿cómo podía haber tenido la oportunidad de asistir a un banquete a ese nivel? Hindon caminó hacia Feng Shi. No muy lejos, Jin Tisen lanzó una mirada en esa dirección, frunciendo ligeramente el ceño, casi imperceptible. Al ver que ella no salía de su campo de visión, no intervino. Profesor Feng, ¿por qué está aquí? Preguntó Hindon con una sonrisa, observándolo fijamente. Aunque consideraba que él podía estar ocultando su verdadera naturaleza bajo esa apariencia amable, seguía teniendo muchas dudas. Feng Shi se giró. Sus movimientos eran naturales, sin rastro de incomodidad. En su rostro apareció una expresión de sorpresa, tan convincente que podía engañar a cualquiera. ¿Y por qué está aquí la profesora Jin? Respondió con calma. Hindon miró de reojo a Jin Tisen, que se encontraba a cierta distancia. Justo entonces, sus miradas se cruzaron brevemente. Al volver la vista hacia Feng Shi, dijo con tono sereno. Reconocí a mi familia hace poco. Feng Shi también había visto a Jin Tisen. Soltó una ligera risa. Parece que no me equivoqué. Así que eres de la familia Jin. Hindon notó que en su rostro no había sorpresa alguna, como si ya lo supiera desde hacía tiempo. Justo cuando estaba a punto de preguntarle más, vio que alguien se acercaba. Vaya, mi segundo hermano también apareció en el banquete. La persona que se acercó era Feng Gan, joven maestro de la familia Feng. Hindon lo conocía. O mejor dicho, lo recordaba porque había sido él quien una vez detuvo a Gonran y Jinlian en el aeropuerto. Feng Gan había heredado la buena apariencia de la familia Feng. En su rostro había una sonrisa educada y artificial, muy del agrado del anciano Feng. Por eso, había sido puesto al frente de la empresa familiar desde muy joven. Lamentablemente, no tenía verdadera capacidad. Casi había llevado a la empresa a la ruina. Feng Gan se acercó y dijo con una sonrisa burlancia. ¿Qué tal? ¿Se siente bien asistir a un banquete de tan alto nivel? Miró a Feng Shi con frialdad. La sonrisa en la comisura de sus labios estaba llena de sarcasmo. Feng Shi no cambió de expresión. Nada mal respondió. El rostro de Feng Gan se endureció por completo. ¿De verdad creíste que porque te llamo segundo hermano eres alguien de la familia Feng? Mírate bien en el espejo. Solo tú te atreves a llevar el apellido Feng. Feng Shi permaneció impasible. Ni siquiera parpadeó. Las palabras de Feng Gan no causaron la menor perturbación en su interior. Eso fue lo que más enfureció a Feng Gan. Dio un paso adelante, quedando casi cara a cara con él. Para poder entrar a este banquete, no dudaste en venderte. ¿Qué crees que puedes conseguir con eso? Mientras hablaba, desvió la mirada hacia Jingdong, luego volvió a mirar a Feng Shi. ¿Vivir como un mantenido, como un bonito adorno criado por una familia rica? Luego retrocedió un paso y se dirigió directamente a Jingdong. No sé de qué familia seas, pero no te dejes engañar por la cara de este tipo. No tiene ningún futuro. Normalmente, tras oír esas palabras, muchas jóvenes que se sentían atraídas por el aspecto y la supuesta identidad de Feng Shi se marchaban en silencio. Pero esta vez no fue así. Jingdong sonrió levemente. Con quien decida relacionarme no es asunto suyo, señor Feng. Feng Gan no esperaba chocar contra un muro tan directo.
alzó la vista y observó con atención a Jingdong. Para poder asistir a ese banquete, primero había que tener una identidad poderosa. Incluso siendo miembro de una familia influyente, era necesario contar con un estatus elevado. Por un momento, Feng Gan no pudo determinar quién era Jingdong. Conocía a todas las figuras importantes del círculo de la capital. Alguien tan hermosa como ella, si la hubiera visto antes, no la habría olvidado. Por eso empezó a sospechar. ¿Podría ser alguien del lado de Baklid? ¿O de Warmwinter? Si era así, y entonces no podía permitirse ofenderla. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 104. Su consuelo. Feng Gan no lograba definir quién era Jingdong. Justo cuando estaba a punto de tantearla, se produjo un alboroto no muy lejos, y no pudo evitar mirar en esa dirección. Resultó ser alguien del lado de Baklid. La persona al frente del grupo era un hombre de unos 30 años. Tenía una estatura alta y recta, y el porte imponente de alguien que toma decisiones importantes desde hace muchos años. En ese momento, no solo Feng Gan, incluso Jingdong centró su atención en él. Muchos comenzaron a especular si aquel hombre era el verdadero poder detrás de Baklid, el misterioso Boice. El jefe de la familia Shen, Shen Yiping, junto con su comitiva, salió a recibirlos con gran cortesía y los condujo al interior del salón. Feng Gan resopló con desprecio y le dijo a Feng Shi: ¿La belleza de Baklid que sedujiste no vino? Baklid te envió un mensaje a la familia Feng pidiéndote que asistieras al banquete. ¿De verdad creíste que te valoraban por tu capacidad? Aparte de vender tu cara, ¿qué más sabes hacer? Al escuchar esto, Jingdong miró de reojo a Feng Shi. Su rostro seguía tranquilo, pero en sus ojos se acumulaban la impaciencia y el frío. Pensando en cómo era Feng Shi en realidad, Jingdong no pudo evitar sudar frío por Feng Gan. Sin embargo, aunque no tenía demasiado contacto con Feng Shi, no creía que él se vendiera como Feng Gan decía. Recordó que Feng Shi había mencionado una vez que, si salía de ganar dinero, era para tener capital propio, como parte de un plan futuro relacionado con Baklid. Con un doctorado doble, Baklid definitivamente no rechazaría a alguien así. Mientras pensaba en esto, Shen Yiping y su grupo regresaron nuevamente a la entrada. Claramente, había llegado otra persona importante. No hacía falta pensarlo demasiado. Era alguien de Warmwinter. En la puerta apareció una figura esbelta, vestida con un traje gris oscuro. Ese atuendo le daba un aire sobrio y competente. No llevaba un vestido llamativo, pero nadie podía ignorarla ni atreverse a menospreciarla. Shen Yiping y su comitiva se adelantaron para recibirla, visiblemente sorprendidos. Pensaban que el responsable de Baklid ya era bastante joven, pero la representante de Warmwinter era aún más joven. No esperaba que la señorita Su fuera tan joven y tan prometedora, dijo Shen Yiping mientras le estrechaba la mano. Soy Shen Yiping, es un honor conocerla. Su Yun sonrió, estrechó su mano y entró al salón acompañada por Shen Yiping. Caminaba con paso firme, elegante y natural. Era evidente que estaba muy acostumbrada a ese entorno. Sumado al filo oculto en su mirada, Shen Yiping no se atrevió a subestimarla. Después de todo, ella era la responsable de Warmwinter en la región Asia-Pacífico. Si Warmwinter confiaba en alguien tan joven, debía haber una razón de peso. Shen Yiping nunca juzgaba a las personas por su apariencia, y mucho menos despreciaba a un oponente. Esa era una de las razones por las que la familia Shen solo estaba por debajo de la familia Feng. Los ojos de Feng Gan brillaron al ver a Su Yun. Se frotó la barbilla con los dedos y murmuró: así que esta es la responsable de Warmwinter y con ese aspecto, realmente es y. A mitad de la frase, se dio cuenta de dónde estaba y cerró la boca de inmediato. Ni Baklid ni Warmwinter eran fuerzas que pudiera ofender en ese momento. Con la llegada de ambas potencias, Feng Gan ya no tuvo tiempo de seguir molestando a Feng Shi. Se apresuró a marcharse. Pronto tendría que acompañar al anciano para intentar hacerse notar.
Hindon miró de reojo y le dijo a Fenshi con calma. Cada persona sigue su propio camino. No te tomes tan a pecho las palabras de los demás. Fenshi se sorprendió ligeramente. No esperaba que Hindon lo consolara. Soltó una risa suave. Su voz grave y magnética resonó en el oído, penetrando directo al corazón. Hindon alzó ligeramente las cejas. ¿Qué tiene de gracioso? ¿O qué parte de lo que dije te hizo reír? Al ver su leve descontento, Fenshi contuvo la risa. Sus ojos seguían llenos de una sonrisa suave. Nada respondió. Solo me sentí conmovido. Hindon se quedó en silencio. Fenshi añadió de inmediato, como remedio. Para agradecerte, bebamos algo juntos más tarde. Justo cuando terminó de hablar, Jin-Tisen se acercó. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 105. Encuentro con la responsable de Nuandong. Jin-Tisen llegó para llevarse a Hindon. Miró a Fenshi, asintió levemente a modo de saludo y luego se alejó con ella unos pasos. Cuando ya estaban a cierta distancia, Jin-Tisen giró la cabeza y preguntó. ¿Conoces a Fenshi? Hindon asintió. Es profesor en la Universidad de Pekín. Somos colegas. Jin-Tisen se quedó un momento en silencio y luego dijo con tono serio. Aún eres joven. Muchas cosas no pueden juzgarse por lo que se ve en la superficie. El corazón de las personas es impredecible. La familia Jin y la familia Fen nunca se habían llevado bien. En la actualidad solo mantenían una paz superficial. En eventos públicos debían guardar las apariencias, pero en privado había muchos roces, especialmente entre los jóvenes de ambas familias. Que la familia Fen hubiera enviado a un joven maestro poco apreciado para acercarse a Hindon no parecía una coincidencia. Jin-Tisen temía que Hindon, por su juventud, pudiera ser engañada. Como hermano, no podía hablar demasiado directo, pero debía advertirla. En esta ocasión, Hindon había sido llamada porque los dos grandes grupos, Baeklit y Nuandong, ya habían llegado. El señor Jin iba a reunirse con ellos, y llevar a Hindon era una forma clara de mostrar su identidad. En cuanto a Jin-Tisen, el señor Jin tenía la intención de formarlo, por lo que lo llevaba a conocer empresarios importantes, ampliar su visión y enseñarle a tratar con personas verdaderamente influyentes. A cierta distancia, Denki observó cómo Hindon se acercaba. Frunció ligeramente el ceño. Jin Shue-jun había elegido personalmente el vestido, y Denki había querido ver si realmente era adecuado. Ahora que la observaba, no notaba nervios ni torpeza. Eso la sorprendió un poco. Pensó que Hindon probablemente no entendía el nivel real de aquel banquete. Tal vez ni siquiera sabía qué clase de empresa era Nuandong. Denki no tenía una buena impresión de esa sobrina que, además, iba a repartirse el 5% de las acciones de la familia Jin. En su interior pensó que, si Hindon hacía el ridículo en el banquete, tal vez el anciano no volvería a presentarla en público. El señor Jin, en cambio, estaba de muy buen humor al ver a Hindon. Le hizo una seña con la mano. Ven, pequeña. Mi cuerpo ya está mejor, pero las piernas aún no son firmes. Ayúdame. Hindon entendió que su abuelo estaba elevando deliberadamente su estatus. Sin fingir modestia, se adelantó y sostuvo su brazo con naturalidad. Denki bajó la mirada para ocultar su descontento. Las personas alrededor ya sabían que la familia Jin había encontrado a su nieta. Ahora, al verla junto al señor Jin, todos la observaban con curiosidad. Muchos no esperaban que Hindon fuera tan hermosa y destacada. Imaginaban que venía de un lugar remoto, pero frente a ellos había una joven elegante, con porte noble y un temperamento excepcional. La diferencia entre lo que esperaban y la realidad fue enorme. Las cuatro grandes familias no eran simples figuras locales, sino verdaderos gigantes asentados en la capital. Por eso, los responsables de Baeklit y Nuandong debían conocerlos uno por uno.
En ese ambiente de recepción, la responsable de Nuandong se acercó con una copa de vino y dijo con una sonrisa. Escuché que el señor Jin había estado enfermo y quise visitarlo, pero temía incomodarlo. Hoy veo que el anciano se encuentra tan bien, por fin puedo quedarme tranquila. Es bienvenido este humilde saludo. El señor Jin se mostró un poco sorprendido. No esperaba que Noandong demostrara tanta cortesía hacia la familia Jin. Sonrió ampliamente y respondió. Es un gran honor para la familia Jin que la señorita Su nos visite. Luego, Jin Shujie, Denki y Jin Tisen intercambiaron saludos con Suyun, formalizando el encuentro. La mirada de Suyun se desplazó con naturalidad y se posó en Jingdong. Sonrió y preguntó. Así que usted es la señorita Jingdong. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 106. Chunmin. No solo la familia Jin quedó sorprendida. Incluso Shen y su comitiva se quedaron atónitos. Jin-dong era la nieta de la familia Jin. Eso ya se sabía desde hacía algunos días. Pero ¿y cómo era posible que la gente de Nuandong también se fijara en Jin-dong? El señor Jin sonrió y dijo. Esta es mi nieta, Jin-dong. ¿El señor Su la conoce? Suyun pensó para sí que no solo la conocía, sino que era su jefa. Sin embargo, su expresión no cambió y respondió con naturalidad. He oído hablar de ella. Doctora con doble doctorado a los 18 años. Esta vez, no solo Jin Shujie y Denki se sorprendieron. También Shen y los suyos mostraron asombro. La nieta de la familia Jin y además una auténtica prodigio académica. Al oír la palabra doctorado, el señor Jin recordó la información que Jin Tisen había investigado antes. Sabía que Jin-dong había podido estudiar en el extranjero gracias al apoyo de Nuandong, pero no esperaba que su talento llamara directamente la atención de la persona a cargo de esa empresa. Eso, sin duda, era algo positivo. Denki se sintió incómoda. Su hijo no estaba presente. Ella esperaba que su esposo pudiera relacionarse más con el señor Su, pero no imaginó que el responsable de una empresa tan grande se fijaría en una chica tan joven. ¿Doctores? En esta sociedad, no faltan doctores. Suyun solo mencionó el tema una vez y luego dejó de prestar atención a Jin-dong, como si la hubiera olvidado por completo. De ese modo, tampoco despertó sospechas innecesarias. Por el contrario, las palabras de Suyun hicieron que Jin-dong atrajera aún más miradas. La atención de Jin-dong, sin embargo, estaba puesta en el responsable de Backlight. Ese hombre se llamaba Chunmin, la mano derecha de Goice. Esta vez, él era quien estaba directamente a cargo del mercado chino. Eso dejaba clara la ambición de Backlight de conquistar Waxia. Backlight representaba una amenaza para Nuandong, y de la misma forma, Nuandong también era una amenaza para Backlight. Jin-dong había supuesto que aparecería en el banquete con otra identidad. Incluso pensó que Boice podría presentarse en persona. Por eso, prestó especial atención a Chunmin. Sin embargo, le resultó un poco decepcionante. Chunmin no mostraba nada fuera de lo común. O Boice no había venido, o, al igual que Suyun, sabía controlar muy bien su presencia. El señor Jin llevó a Jin-dong a dar una vuelta completa por el salón, deseando que todos supieran que ella era su nieta. Después de eso, le permitió moverse libremente. No dejes que nadie te intimide. Si alguien te molesta, devuélveselo. Después, si hace falta, el abuelo se encargará de disculparse. ¿Entendido? Jin-dong. Y Jin Tisen. Y abuelo, y esto no es un jardín de niños. Aún así, al sentir la protección tan directa del señor Jin, una ligera calidez se deslizó en el corazón de Jin-dong. Antes de marcharse, el señor Jin le pidió a Jin Tisen que cuidara de ella y la vigilara en todo momento. Apenas el señor Jin se fue, muchas miradas se posaron de inmediato sobre Jin-dong. Al ver a tantas personas acercarse como abejas y mariposas, el rostro de Jin Tisen se oscureció y comenzó a ahuyentarlas una por una.
Tener una hermana tan destacada también daba dolor de cabeza. En ese momento, alguien conocido se acercó, y Jingdong no pudo evitar mirarlo. Shen Jichuan vestía un traje impecable y sonreía con elegancia. Nos volvemos a ver. Así que eres la nieta del abuelo Jin. Jingdong respondió con cortesía. Hola, tío Shen. Shen Jichuan era el tercer hijo de la familia Shen. Aunque no dirigía la familia, tenía una gran influencia. Sin embargo, nunca quiso involucrarse demasiado en los asuntos familiares y se dedicó al mundo del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los actores más famosos del momento. Jin Tisen se sorprendió un poco. ¿El tío Shen conoce a mi hermana? Shen Jichuan sonrió. Sí, hemos colaborado una vez. La explicación fue breve. Jin Tisen no esperaba algo así. Shen Jichuan no se quedó mucho tiempo y se despidió tras unas pocas palabras. En ese instante, Jingdong sintió algo extraño. Giró la cabeza de repente y se encontró con una mirada inquisitiva. Sabía perfectamente de quién era esa mirada. Chunmin. Uno de los dos protagonistas principales del banquete. El responsable de Backlight. He visto algunas conjeturas de ustedes, jaja. Solo puedo decir que iban muy bien encaminadas. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 107. He escuchado esta voz. Chunmin probablemente no esperaba que Jingdong fuera tan perceptiva. Al no esquivar su mirada, levantó su copa en señal de saludo. Jingdong respondió con una sonrisa educada. Como el banquete era organizado por la familia Shen, Chunmin y Suyun estuvieron acompañados todo el tiempo por miembros de esa familia. Muchas personas estaban descontentas con ese trato tan evidente, pero no podían hacer nada al respecto. Chunmin le preguntó al segundo hijo de la familia Shen, Shen Jian. ¿El segundo señor Shen sabe quién es esa chica? Shen Jian no se atrevía a mostrarse arrogante frente a Chunmin. La razón por la que la familia Shen seguía prosperando era precisamente porque nunca subestimaban a ningún oponente. No se atreva a llamarme segundo señor. Si no le molesta, presidente Chu, puede llamarme segundo hermano. Luego siguió su mirada y vio a Jingdong. Es la nieta que el señor Jin acaba de reconocer oficialmente. ¿Por qué? ¿El presidente Chu la conoce? Chunmin sonrió con ligereza. No. Solo pregunto por curiosidad. Shen Jian no creyó que fuera una pregunta casual. Chunmin tenía poco más de 30 años y se decía que aún no se había casado. ¿Podría haberse interesado en la joven de la familia Jin? Aunque Chunmin no era el jefe supremo de Backlight, sí era el director general de toda la región Asia-Pacífico. Además, Boyce confiaba mucho en él. Con ese estatus, la joven de la familia Jin estaría subiendo muy alto. En ese momento, Chunmin no estaba tan calmado como aparentaba. Antes, cuando la distancia era corta, había escuchado la voz de Jingdong. Al principio solo le pareció familiar. Pero cuando ella habló varias veces, con ese tono suave y grave al final de sus frases, de pronto recordó dónde había escuchado esa voz. En el teléfono de su jefe. Recordaba claramente aquella llamada. Ese día, el boss le había preguntado cómo preparar una sopa para la resaca. El boss era prácticamente inmune al alcohol. Nunca se emborrachaba. Además, la voz del boss en esa llamada era muy clara, así que para quién era la sopa era evidente. Lo que hacía todo aún más irreal era otra cosa. La apariencia del boss y su cuerpo perfecto y incluso como hombre, a veces hacía que el corazón se acelerara. Ni hablar de las mujeres. Incontables mujeres habían intentado acercarse a él. Pero el boss parecía inmune, no solo al alcohol, sino también a ellas. Estrellas internacionales, empresarias de élite y para él solo existían dos categorías. Útiles o inútiles. Nunca había visto al boss tratar de manera especial a una mujer. Mucho menos preparar sopa para la resaca. Eso era un gesto lleno de humanidad.
Pensando en esto, Chumin tuvo una idea repentina. La luz en sus ojos parpadeó levemente. Se disculpó con Shen Jian y caminó hacia Jingdong con su copa. Señorita Jin, ¿le apetece una copa? La aparición de Chumin hizo que Jin Tisen se sorprendiera un poco. Normalmente, personas de ese nivel eran recibidas por su abuelo o su padre. Hola, presidente Chu. Jin Tisen tomó una copa de vino de un camarero que pasaba y brindó con calma. Su actitud fue firme, sin arrogancia ni sumisión. Mientras conversaba con Jin Tisen, Chumin desvió la mirada hacia Jingdong y sonrió. ¿Y esta es I? Jin Tisen respondió. Mi hermana, Jingdong. Dong, saluda al presidente Chu. Jingdong asintió ligeramente, con una sonrisa tranquila en el rostro. He oído que la señorita Jin es muy talentosa. ¿En qué se dedica actualmente? Ahora enseño en la Universidad de Pekín. Chumin bajó la mirada mientras bebía un sorbo. Así que por eso el boss iba a la Universidad de Pekín. Luego sonrió y dijo. Educar y formar personas. Chumin brinda por la señorita Jin. Justo en ese momento, sintió una mirada que le hizo tensarse el cuero cabelludo. Al levantar la vista y ver quién observaba desde lejos, su expresión cambió por completo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 108. Mirándote fingir. Al percibir esa mirada tan opresiva, Chumin tosió suavemente. No quiero interrumpirlos. Me retiraré por ahora. Dicho esto, asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse de inmediato. Jin Tisen levantó ligeramente las cejas. Sintió que el presidente Chu se había ido con un poco de prisa. Jingdong también sintió algo extraño. ¿Por qué el responsable de Backlid se había acercado a hablar con ellos? Personas de ese nivel, incluida ella misma, en un banquete así, no hacían ningún movimiento sin motivo. Era imposible que alguien como Chumin se acercara solo para charlar. Jingdong no logró entenderlo. Solo pensó que quizá Jin Tisen tenía algún valor especial para ellos. Mientras estaba con Jin Tisen, Jingdong conoció a muchos jóvenes de las 4 grandes familias. Todos sentían curiosidad por ella. Como el señor Jin la acompañaba personalmente, era evidente que le daba mucha importancia. Nadie se atrevía a ser descortés con Jingdong y todos se mostraban educados. Segundo hermano, también tienes que socializar. No hace falta que estés todo el tiempo conmigo. Jingdong sonrió con suavidad. Varias personas se acercaban constantemente a hablar con Jin Tisen, y Jingdong también tenía que responder. Empezaba a parecerle molesto. Pero en los oídos de Jin Tisen, aquello sonaba como una hermana considerada. En un banquete de nivel, normalmente no ocurrían accidentes. Jin Tisen solo temía que Jingdong no se adaptara, pero al verla desenvolverse tan bien, se quedó tranquilo. No bebas. Y no te alejes demasiado de mi vista. Jingdong señaló el balcón de media luna no muy lejos. Estaré justo allí. Jin Tisen asintió. Jingdong levantó ligeramente el vestido y caminó hacia allí. Desde ese lugar podía observar mejor a las personas y lo que ocurría. Por supuesto, también tenía que admitir que buscaba esconderse tranquilamente. Apoyada en la barandilla del balcón, afuera se extendía una hermosa vista nocturna, y adentro, un bullicio brillante como si fuera de día. Su postura era un poco perezosa, pero no descortés. Al contrario, le daba un encanto femenino especial. Sabía que, al quedarse sola, alguien acabaría acercándose. Y efectivamente, una figura vestida con lujo y ostentación caminó hacia ella. Jingdong la reconoció al instante. Chen Nanan. La ropa y las joyas que llevaba valían al menos 3 millones. Para un solo banquete, realmente no había escatimado gastos. Para la familia Jin, eso no era nada. Pero para la familia Chen, solo el vestido del banquete anterior había costado más de 2 millones. Esta vez, con un atuendo aún más deslumbrante,
¿Cuánto dinero había gastado la familia Chen? Respecto a que Chen Tianchen no fuera su padre biológico, Hindon no se sintió alterada en absoluto. Incluso se sintió aliviada. Al menos, ya no tendría rechazo hacia algo llamado padre. Hermana y Chen Nanan se veía lastimera, de pie fuera del balcón, queriendo entrar pero sin atreverse. Hindon sonrió. Es la primera vez que me llamas hermana en serio. Chen Nanan se sonrojó y bajó la cabeza. Antes pensaba que llamarte hermana Dong sonaba más cercano. Hermana, yo y nunca imaginé que fueras la nieta de la familia Jin. Hindon la observó fingir. Solo sonrió, sin decir nada. Chen Nanan reunió valor, dio un paso adelante y miró con cuidado la expresión de Hindon. Hermana, ¿estás enojada conmigo? ¿Hice algo para que estuvieras enojada? Preguntó Hindon. Chen Nanan negó rápidamente con la cabeza. Claro que no. Luego hizo una pausa. Antes tuve una mala actitud contigo. Era demasiado celosa. Eres más bonita que yo y también más talentosa. Siempre tuve miedo de que me despreciaras, así que a propósito no me comporté bien. Quería llamar tu atención. Fue culpa mía. Yo no estuve bien. Hermana, y ya no estés enojada conmigo, ¿sí? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 109. Calentar su corazón. Las palabras de Chen Nanan podían resistir cualquier análisis. Pasar a lo que pasara antes, con ese discurso todo quedaba explicado. Solo porque Hindon era demasiado sobresaliente, Chen Nanan tenía miedo de ser menospreciada. Además, su actitud parecía sincera. En sus ojos había arrepentimiento y culpa. La mayoría de las personas, ante algo así, suavizarían su postura. Y Hindon no era la excepción. Al ver que la expresión de Hindon se relajaba, Chen Nanan respiró aliviada. Con cautela, dio un paso adelante y tomó la mano de Hindon. Fui demasiado ingenua, hermana. No estés enojada conmigo, ¿sí? Su voz tenía un tono suave y mimado. Hindon retiró la mano y desvió la mirada. Entonces, ¿por qué vienes a disculparte ahora? ¿Es porque ahora soy parte de la familia Jin? El corazón de Chen Nanan dio un brinco. Por poco dejó escapar una mueca de desprecio, pero logró contenerse. La familia Jin. Solo era la nieta de la familia Jin. Aunque llevara el apellido Jin, su sangre seguía siendo de la familia Chen. Una ingrata. Pero Chen Nanan sabía que ese era el punto clave. Si no explicaba bien esto, la familia Chen podría enfrentar un desastre. Y la familia Chen no podía resistir un golpe de la familia Jin. Chen Nanan suspiró suavemente. Sí, en parte es porque ahora eres de la familia Jin. Tu identidad ya no es la misma que la mía. Sé que en el futuro no tendremos oportunidad de vivir juntas. Cuanto más lo pensaba, más triste me sentía. Me di cuenta de que todo lo que hice antes fue infantil y ridículo. Solo cuando lo perdí, entendí que en realidad te apreciaba mucho. Pero tenía miedo de que me despreciaras. Ese arrepentimiento de haber aprendido a valorar solo después de perder se reflejaba claramente en el rostro de Chen Nanan. Hacía que cualquiera sintiera compasión y quisiera darle otra oportunidad. Hermana, tal vez no vuelva a tener la oportunidad de asistir a un banquete como este. Sé que será difícil verte en el futuro. Por eso vine especialmente hoy a disculparme contigo. Espero que puedas perdonarme, ¿sí? Su voz era suplicante. Las lágrimas brillaban en sus ojos y parecían a punto de caer. Al ver que Hindon guardaba silencio, Chen Nanan pensó que estaba dudando. Su expresión se volvió aún más lastimera. Se mordió ligeramente los labios y las lágrimas finalmente rodaron. Rápidamente levantó la mano para secarlas. En ese momento, Hindon suspiró suavemente. No investigaré lo que pasó antes. Los ojos de Chen Nanan se iluminaron. Hermana, ¿y me perdonas?
No hay perdón ni no perdón, respondió Jingdong con calma. Jingdong nunca se había preocupado realmente por Chen Nanan, así que tampoco existía algo que perdonar. Pero Chen Nanan interpretó esas palabras como: nunca estuve enojada contigo. En su interior, se burló. Sabía que Jingdong era fácil de engañar. Ese tipo de persona que parece fría y dominante en realidad suele ser ingenua. Esta vez bajó la cabeza porque temía que Jingdong usara a la familia Jin para aplastar a la familia Chen. Ahora parecía que ese riesgo ya había pasado. Chen Nanan no pensaba rendirse. Sentía que el corazón de Jingdong podía ser conquistado poco a poco. Después de ver la actitud del anciano Jin hacia Jingdong, Chen Nanan sintió que una oportunidad para ascender ya estaba frente a sus ojos. Si en el futuro Jingdong la ayudaba, no solo la familia Jin podría beneficiar a la familia Chen, sino que gracias a Jingdong, ella misma podría casarse con una familia poderosa, y elegir con libertad. Por eso, en ese momento, Chen Nanan estaba llena de entusiasmo hacia Jingdong, pensando constantemente en cómo fortalecer su relación. Claro que sabía que no podía apresurarse. Jingdong aún guardaba resentimiento. Todavía había lágrimas en el rostro de Chen Nanan, pero su expresión ya estaba llena de alegría. Gracias, hermana, por perdonarme. Eres muy buena conmigo. No te molestaré más, me iré primero. Hizo una pausa, un poco nerviosa. Entonces, ¿sí puedo contactarte en el futuro? Ahora soy estudiante de intercambio en la Universidad de Beijing. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Después de que el villano y yo morimos juntos. Capítulo 110. Somos del mismo tipo de personas. Jingdong entonces lo recordó. Después de aquel día, pidió permiso y no volvió a la universidad. Al salir del instituto de investigación, fue directamente con la familia Jin al banquete. Jingdong asintió. Sí. La sonrisa de Chen Nanan se volvió aún más brillante. Hermana, de verdad estaba cegada por mis prejuicios. No sabía que mi hermana era una persona tan amable. Me voy ya, hermana. Nos vemos en la universidad. Jingdong observó cómo Chen Nanan se alejaba dando pequeños saltos, feliz como una niña que acaba de recibir dulces. Si esto hubiera sido en su vida pasada, cuando aún no tenía experiencia, tal vez habría sido engañada por una actuación tan convincente. Pero ahora no. Las personas crecen. Y ella no había crecido en vano. Chen Nanan tenía muy claro su objetivo. Y estaba dispuesta a usar ese objetivo para conseguir enormes recursos para la familia Chen. Con eso, la familia Chen podría elevarse rápidamente. Pero Jingdong no tenía tanta paciencia. Chen Nanan regresó junto a Wang Jiawa y discretamente hizo un gesto de victoria. Wang Jiawa se relajó de inmediato. Habían venido al banquete con ilusión. ¿Quién iba a imaginar que verían a Jingdong, tan destacada, acompañada por la familia Jin? No hacía falta decir más. Esa chica barata no sabía qué métodos había usado para regresar a la familia Jin. Y lo único que esperaban era que Jingdong no supiera de sus tratos privados con la familia Jin. Chen Nanan se atrevió a acercarse precisamente porque Jingdong no lo sabía, y porque la familia Jin quería ocultarlo a toda costa. Mientras nadie dijera nada, Jingdong no se enteraría. Pero al ver a Jingdong rodeada de tanta gente, tratada como una princesa, el corazón de Chen Nanan se llenó de amargura y una enorme sensación de vacío. Solo podía decirse que Jingdong tenía muy buena suerte y una madre excelente. Incluso llegó a fantasear con que su propia madre, Wang Jiawa, también fuera una dama perdida de una gran familia. Pero, por desgracia, eso solo era una ilusión. Mamá, tengo un plan, y susurró Chen Nanan. Wang Jiawa frunció el ceño. ¿Eso realmente funcionará? Ya ha tenido resultados iniciales, dijo Chen Nanan con orgullo. Las dos hablaban en voz baja, en parte porque las personas presentes tenían estatus demasiado alto. Nadie quería hablar con ellas.
En cuanto a Chen Tianchen, después de chocar contra varias paredes, encontró honestamente un rincón para beber. Tenían recursos y conexiones frente a ellos, pero por su bajo estatus, solo podían mirarlos desde lejos. En ese momento, Hindon bebía lentamente un vaso de jugo cuando vio acercarse a una figura. Era Feng Gan. Con una sonrisa que él consideraba elegante, dijo. Resulta que es la señorita Hindon. Antes fui descortés, no la reconocí. Permítame presentarme de nuevo. Mi nombre es Feng Gan. La expresión de Hindon fue indiferente. Solo lo miró, sin decir nada. Feng Gan pensó que la joven estaba avergonzada y continuó sonriendo. Hermana, no te pongas nerviosa. ¿Por qué estás aquí sola? Ah, no estás acostumbrada a este ambiente. En realidad, yo tampoco. Me gusta la tranquilidad. Somos del mismo tipo de personas. Al verlo acercarse al balcón, Hindon frunció el ceño. Feng Gan siguió hablando con entusiasmo. Hermana Dong, acabas de regresar a la familia Jin. Si hay algo a lo que no te adaptas, puedes decírmelo. Luego le diré a mi hermano y él te ayudará. Para que sea más fácil encontrarnos, ¿qué tal si intercambiamos información de contacto? Feng Gan tenía buena apariencia y una posición elevada. Por lo general, cuando tomaba la iniciativa con una chica, nadie lo rechazaba. Esa era la fuente de su confianza. Hindon sintió impaciencia. Bebió otro sorbo de jugo y caminó hacia afuera. Feng Gan se quedó atónito. No esperaba que Hindon ni siquiera le dirigiera la palabra. De manera instintiva, extendió la mano y agarró la muñeca de Hindon, intentando detenerla. Fin del capítulo.